Y vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía en este arranque del nuevo año 2018 y lo vamos a hacer con un, desde luego, experto en la materia, el economista Santiago Niño Becerra. Egunon, buenos días, señor Niño Becerra, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Egunon. Y feliz año nuevo. Igualmente, gracias. Año nuevo que empieza, pues bueno, esto es cíclico, ¿verdad? Con nuevas subidas en el gas, la luz, peajes, combustibles. También, señor Niño Becerra, con subidas mínimas, en algunos casos ínfimas, en las pensiones y en el salario mínimo interprofesional. Pero claro, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas supongo que sigue aumentando, ¿no? A ver, aquí hay dos temas que son diferentes. Cuando decimos que suben los servicios, sube la electricidad, sube el agua, sube el gas, suben los peajes, hablamos de que cada usuario, de cada megavatio, de cada kilovatio, de cada litro de agua, de cada peaje, lo padece, ¿no? Lo sufre, lo de pagar. Cuando hablamos de que el salario o las pensiones suben o el salario mínimo sube, claro, hablamos en términos medios y aquí hay una diferencia importante. Por ejemplo, es verdad que el salario mínimo ha subido, es totalmente cierto. Lo que pasa es que ha subido para aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo. Por ejemplo, en España hay 3,3 millones de personas que no están cobrando el salario mínimo, sino que están cobrando una cantidad inferior. ¿Por qué? Porque lo que no se cuenta nunca es que el salario mínimo únicamente lo perciben aquellas personas que trabajan la jornada legal. Y si una persona trabaja una cantidad de horas semanales por debajo de las 40, cobra una cantidad proporcional, a pesar de querer cobrar, de querer trabajar las 40 horas. Las pensiones, las pensiones suben el 0,25, lo cual evidentemente está muy por debajo de la inflación, que ha sido, a falta de que el INE, que el Instituto Nacional de Estadística lo acabe de perfilar, del 1,2. Aquí ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Lo que pasa es que no es igual un 0,25 en una pensión de 2.000 euros que en una pensión de 800. Entonces, claro, estamos comparando cosas que son directas, que afectan a cada persona en concreto, con cosas que afectan en términos medios, lo cual esto pienso que habría que matizarlo más. Entonces, ¿no podemos hablar de una pérdida general de poder adquisitivo de la ciudadanía? Sí, claro, evidentemente, porque a esto habría que añadir la práctica congelación de los salarios medios en relación a la inflación. Usted piense, por ejemplo, que si partiendo de la base de que la composición de la cesta de la compra con la que se calcula el IPC es muy discutible. O sea, ya partamos de aquí. Pero si este año se confirma que se cierra con 1,2 y el año que viene todo apunta, o las previsiones apuntan a que se va a cerrar con 1,6, cualquier incremento de renta, y aquí ya sí que el importe da igual, suponiendo que cada persona, evidentemente, acerque su poder adquisitivo a su poder de compra real. Sino cualquier incremento, decía, por debajo de este incremento de precios, se produce una pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué está pasando en España actualmente? En unas zonas más que en otras. ¿Pero qué está pasando en España? Bueno, pues estamos delante de una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque la tasa de consumo está creciendo más que el incremento del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, lo que voy a decir no es exactamente así, pero para que se entienda. Lo que quiere decir es que el consumo está creciendo, la tasa de consumo está creciendo más que las rentas. Rentas incluso reales, o sea, ya descontando el IPC, lo cual quiere decir que se está produciendo una caída del ahorro. Es decir, que en términos medios la ciudadanía está consumiendo a base de desahorrar, lo cual esto abona la idea de que se está produciendo una pérdida de poder adquisitivo. 5 años consecutivos, señor Niño Becerra, con la subida mínima estipulada del 0,25% de las pensiones, básicamente por la falta de acuerdo de los partidos que conforman el Pacto de Toledo. Le pregunto, ¿hasta cuándo
o hasta cuánto va a ser sostenible el actual sistema de pensiones, tal y como lo concebimos hoy por hoy. Bueno, el sistema de pensiones tal y como lo concebimos ya no es sostenible. O sea, en el año 2017, nuevamente a falta de confirmación de los datos, España, la Seguridad Social española, como usted ya sabe, se nutre de una caja única, caja única para toda España, ha cerrado con un déficit de 18.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos de la Seguridad Social son insuficientes para cubrir los gastos. La hucha de las pensiones, bueno, pues ha tenido una caída brutal desde que empezó a utilizarse para pagar las pagas extras, y además este año la Seguridad Social ha tenido que pedir un préstamo al Estado de 10.000 millones. El sistema de pensiones ya no es sostenible. En el momento en que se produce un déficit ya no lo es. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Ante qué panorama nos encontramos? Nos encontramos ante un panorama, bueno, que yo lo que pienso es que se abona en esta insostenibilidad. ¿Por qué? Los salarios medios no están creciendo en la proporción que sería necesario para cubrir los gastos en pensiones. El ejemplo que siempre se pone es el de los jóvenes. La remuneración de los jóvenes, entre paréntesis, el 90% de los contratos de los jóvenes son temporales, por ejemplo, claro, son insuficientes para cubrir estos ingresos. Pero no solamente son los jóvenes, son el 15% de personas que tienen un contrato a tiempo parcial, queriendo ser a tiempo completo, etcétera, etcétera. Es decir, los ingresos que entran en la seguridad social no son sostenibles. Cuando se habla de crear, financiar parte de las pensiones con impuestos, claro, evidentemente lo que se está haciendo es reconociendo esta imposibilidad de que el sistema siga siendo viable, al margen de que eso significará un aumento de la presión fiscal. De hecho, las estimaciones que se han hecho apuntan a que hacia el 2030 el poder adquisitivo de los pensionistas puede haber caído de media un 19%, y hacia el 2040 puede haber caído un 25%. Es decir, las pensiones, tal y como la conocemos, solidaridad intergeneracional, los que trabajamos pagamos las pensiones de los que las están cobrando, etcétera, etcétera, un sistema que por una serie de razones se ha financiado en toda Europa muy bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya no se sostiene. O sea, esto es algo, yo a los políticos les hago, y aquí el color da igual, yo a los políticos les hago muchas críticas, y una de las críticas más feroces que yo hago a los políticos es esta: o sea, no están explicando la verdad. O sea, es decir, cuando la señora Fátima Báñez, y digo la señora Fátima Báñez porque es la actual ministra de Trabajo, sí, habla de la sostenibilidad de las pensiones, lo que no dice es que las pensiones son sostenibles únicamente si los importes de estas pensiones son ridículos. O sea, es absolutamente imposible, y subrayo la palabra imposible, recuperar la tendencia de que una persona, en términos medios, perciba una pensión equivalente a las cantidades cotizadas. Claro, quizá usted, señor Niño Becerra, si me permite, consiga ser pensionista, pero ya los que somos de mi generación lo vamos a tener muy crudo. Claro, usted está diciendo... No, perdone, yo voy a tener unos recortes de pensiones de media del 30 o del 40%. Pero... Mis alumnos que tienen entre 20 y 22 años, sí, por ejemplo, eso que los jóvenes son unos inconscientes y tal, tienen clarísimo que no van a percibir pensión. Pero bueno, vamos a ver, entonces si usted está diciendo que este sistema actual es inviable, que el concepto de solidaridad intergeneracional, no sé, habría que buscar un nuevo modelo de reparto o desligar las pensiones de la cotización, no sé, usted es el experto, pero en cualquier caso, en conclusión de lo que me está diciendo, entiendo que falta absolutamente voluntad política al respecto. No, yo creo que no es un tema de voluntad política, es un puro tema de números. O sea, que los ingresos que percibe la Seguridad Social hoy no son capaces de cubrir los gastos
que el sistema ya tiene y que va a seguir teniendo. A ver, usted piense que cuando se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial el sistema de pensiones, no solo en España, porque España estaba en pleno franquismo y las cosas iban de otra manera. Pienso en el resto de Europa. Cuando en Europa se pone en marcha el sistema de pensiones, se parte de 3 supuestos. Primer supuesto, pleno empleo del factor trabajo. Segundo supuesto, salarios crecientes e indexados a la inflación. Tercer supuesto, esperanza de vida tras la jubilación de menos de 10 años. Claro, esto que durante una serie de años fue totalmente verdad, totalmente cierto, esto ya no lo es. O sea, pleno empleo no hay en ningún lado. Los salarios en ninguna parte se han indexado a la inflación. Y hoy por hoy al menos, la esperanza de vida tras la jubilación se acerca a los 20 años. Entonces, esto no hay sistema que esto lo sostenga. Incluso con la fórmula mágica digo entre comillas, del retraso de la edad de jubilación, eso también es un parche, entiendo. Sí, lo que pasa es que esto yo por ejemplo estoy sugiriendo a nivel individual a las personas que si puedan seguir trabajando que no se jubilen si no quieren perder poder adquisitivo. Lo que pasa es que, claro, el retraso de la edad de jubilación tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, teniendo en cuenta que cada vez la demanda de trabajo es menor, es decir, que las horas de trabajo, en el fondo, el número de trabajadores es menor debido a la tecnología. Si la edad de jubilación se prolonga, esto quiere decir que la incorporación de los jóvenes es más difícil, es más complicada. O sea, hay menos plazas y a la vez hay más personas las que están trabajando y los jóvenes. Bien, por otro lado, las empresas, no hablo de empresas en concreto, en términos generales, lo que quieren es que sus trabajadores mayores se vayan rápidamente, se vayan lo más rápidamente posible y contratar a jóvenes de forma flexible y que además son más baratos. Con lo cual son más baratos tanto a nivel salarial como a nivel de cotizaciones. Con lo cual, claro, aquí hay... y luego por otro lado está la postura de la Seguridad Social, que a la Seguridad Social lo que le conviene es que la gente esté trabajando hasta que se muera. ¿Por qué? Porque quiere esto decir que sigue cotizando y no cobra pensión. Claro, aquí hay una serie de elementos. Fíjese que de política no hemos hablado para nada. Sí. O sea, todos son números. Claro, es una cuadratura del círculo muy complicada, muy difícil. Porque el número de cotizantes en cuanto a importe y en cuanto a número tiende a reducirse y por otro lado el número de pensionistas tiende a aumentar. Es muy difícil cuadrar esto. ¿Usted cree que estamos en más o menos un contexto o en una disposición superada oficialmente la crisis económica y financiera, insisto, en un contexto de subida, si no universal, sí general de salarios? Le digo porque, por ejemplo, es un mensaje que se ha sugerido en varias ocasiones durante los últimos meses, por ejemplo, aquí en Euskadi, desde el gobierno vasco. ¿Usted cree ya conveniente que se pueda hacer una subida general de salarios? Mire, cuando de entrada yo pienso que la crisis no está superada ni muchísimo menos. Y porque aquí parece que nos hayamos inventado un lenguaje nuevo o que a palabras que tenían un significado ahora se lo hemos cambiado. Es decir, que se está asimilando los políticos, y nuevamente vuelvo a decir que el color de aquí da igual, sí. Los políticos han asimilado fin de la crisis con aumento del Producto Interior Bruto. Pero la tasa de pobreza prácticamente es hoy la misma que era en el año 2007. Con lo cual, y el 40% de los jóvenes están en riesgo de pobreza. Ante números así, y podríamos seguir, que nadie me diga que la crisis se ha superado. Pero bueno, punto y aparte, la pregunta que usted me ha hecho. Sí. Claro, ¿se pueden subir salarios? Conceptualmente, a un nivel puramente conceptual, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si resulta que el Producto Interior Bruto crece, aquí estamos hablando a nivel teórico, si el Producto Interior Bruto crece, quiere esto decir que los beneficios de las empresas crecen, quiere esto decir que la disponibilidad a pagar mayores salarios evidentemente aumenta, lo cual es bueno porque el consumo va a crecer y la capacidad de endeudamiento también, con lo cual esto va a ser causa de que el Producto Interior Bruto siga creciendo. El esquema teórico es muy bonito. ¿Cuál es el problema? El problema es que España
porque claro, estamos en España, y dentro de España, evidentemente, hay que distinguir zonas, porque no es igual una zona que otra. Y dentro de las zonas hay subzonas incluso. Claro, el problema de España en su conjunto, en términos generales, es que la competitividad que España precisa para exportar, porque en España hay un exceso de capacidad productiva enorme, pensando solo en el consumo interno, la competitividad que España necesita para exportar la está logrando históricamente y sobre todo en los últimos años, no a base de mejorar la productividad, es decir, no a base de mejorar la inversión, sino a base de reducir costes salariales. Es decir, España es competitiva porque los salarios en España, y por favor no estoy pensando en empresas en concreto, sí. ni en zonas en concreto, porque en España los salarios son bajos. Si usted compara el salario medio, el salario moda o el salario mediana de España con Bélgica, con Francia, con Alemania, con Suecia, España está a la cola de Europa, a la cola. Sin embargo, el político de turno puede decir, bueno, pero España está consiguiendo récords de exportación, lo cual esto es genial. Sí, claro, pero ¿por qué España consigue récords de exportación? No porque el turismo también lo mete como exportación, ¿por qué? No porque las empresas ganen valor añadido a base de fabricar bienes de más calidad, de más valor añadido, a base de más inversión y más capital, sino porque los salarios han estado ultra bajos y por otra parte la facilidad de despido es tremenda. Con lo cual, juntando las dos cosas, si en España subimos los salarios, que hay empresas que los pueden subir, los podrían subir sin ningún problema, España va a perder competitividad. En conclusión, con lo cual, claro, esto es un problema. En conclusión, sí, pero no. Santiago Niño Becerra, ha sido como siempre un placer escucharle, que pase un buen día y que pase un buen año. Igualmente. Hasta luego. Mariano Rajoy ha conseguido un logro que Bismarck le echaría a patadas en el culo del panteón de grandes estadistas de Europa. Ha construido un país de trabajadores pobres. No un país de pobres, sino un país de trabajadores pobres. Hoy los españoles, a los que les suena el despertador a las 7 de la mañana para ir a trabajar, se levantan, la inmensa mayoría, a ganarse su pobreza.